Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar Bitcoin y criptomonedas dentro de la plataforma de Coinbase en muy pocos pasos. Vamos a analizar cómo hacer transferencias y los métodos de pago que podemos encontrar dentro de esta plataforma, qué métodos os recomiendo yo y os voy a enseñar brevemente cómo comprar criptomonedas para poder hacernos con activos muy valiosos dentro de la plataforma. Por ello, si aún no te has creado una cuenta dentro de Coinbase, te dejo un tutorial aquí arriba de las tarjetas para que aprendas a creártela y te lleves $10 de regalito. Por ello, sin más dilatación, vamos con la intro toda leche y a comprar criptomonedas. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a registrarnos en nuestra plataforma de Coinbase. Nos envían un código de confirmación a nuestro teléfono móvil. Ya estamos dentro de la plataforma de Coinbase. Tendremos varias facilidades para poder comprar o vender criptomonedas. Por ejemplo, aquí arriba a la derecha nos da la opción de comprar y vender. Pero antes de comprar y vender, os quiero recordar que hice un video tutorial, o aquí os lo dejo también arriba de las tarjetas, en el que os enseñaba a ganar Bitcoin gratis dentro de Coinbase haciendo tutoriales. Dentro aquí de la plataforma de Coinbase Earn. Simplemente haces un tutorial y ellos te dan criptomonedas que luego vas a poder transformar a Bitcoin totalmente gratis. Bien, de hecho me viene bien que aparezca esto en pantalla, ya que como veis aquí a la derecha que nos pone las transacciones recientes, yo hice un ingreso de 85 euros para realizar este tutorial y además comprar criptomonedas, y como ayer el Bitcoin pegó un subidón, pues bueno, yo compré cuando estaba abajo y ha subido un poquito, entonces he dejado 5 euros para hacer este tutorial, voy a comprar Bitcoin con 5 euros. Y de esta manera os introduzco uno de los métodos de pago que yo utilizo, que en este caso son las transferencias bancarias. Desde mi punto de vista es el mejor método, primero porque no te cobran las mismas comisiones que si realizamos una compra por tarjeta de crédito o débito, te cobran bastante menos, y segundo porque cuando transferimos los euros aquí podemos dejar órdenes pendientes y realizar las órdenes con mucha mayor rapidez que si lo estamos haciendo con tarjeta de crédito, en el que vamos a tener que realizar procesos de confirmación y de activación. Por ello yo siempre recomiendo realizar transferencias bancarias en euros o en dólares o en la moneda que sea, y luego una vez tengamos esta cantidad aquí dentro, pues comprar la criptomoneda que nosotros queramos, y eso es importante. También me ha servido para introducir el método de pago de las tarjetas de crédito o de débito, que también se puede realizar de esa manera. Vale, vamos a darle por ejemplo a comprar y vender, y se nos abre este pop-up en el que podemos encontrar un activo, pues cualquier activo que aparezca dentro de Coinbase, ¿vale? Todos estos que encontramos aquí. Vamos a comprar, por ejemplo, en este caso Bitcoin, ok, así lo dejamos tal cual. Y también nos aparece lo de vender y convertir. Nosotros aquí podremos convertir criptomonedas totalmente gratis, y esto es una cosa muy positiva dentro de Coinbase, porque nos puede dejar convertir criptomonedas en cualquier momento sin ningún coste. Bien, en este caso vamos a pagar con euros, con la cartera de euros, porque es la cartera que yo tengo aquí, pero también nos da la opción de añadir un método de pago que, como os comentaba, vamos a poder realizar por tarjeta de crédito o débito, y aquí nos deja observar las comisiones. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña y vamos a analizarlo poco a poco. Y aquí las tenemos, Buy Sell Transactions, y aquí te pone las comisiones en función de lo que estemos comprando. Evidentemente son comisiones fijas, ¿vale? Son comisiones que si vamos a comprar pequeñas cantidades son bastante elevadas, pero siguen unos tramos, siguen ciertos tramos. Si tú por ejemplo compras por debajo de 10 dólares, pues vas a pagar una comisión de 0,99 dólares, euros o lo que sea. En este caso no es muy justo, porque 0,99 dólares no es lo mismo que 0,99 euros, pero bueno, es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Venga, volviendo a donde estábamos, vamos a poner por ejemplo que vamos a pagar en este caso no con tarjeta de crédito, sino con la cartera de euros, ¿vale? Vamos a seleccionarlo así y vamos a poner 5 euros. Vamos a darle a compra única y vamos a darle a vista previa de la compra. Aquí nos aparece cómo hemos pagado con la cartera de euros, el precio del Bitcoin en este momento, la compra y cuánto es la comisión que nos van a cobrar, que como os he dicho antes son 0,99 euros. Evidentemente lo que más compensa siempre es comprar mayor cantidad, que van a ser siempre tasas fijas, pero bueno, a mí me sirve para hacer este tutorial, y aunque realmente pierda 1 euro de los 5 que estoy ahora mismo utilizando para comprar Bitcoin, yo creo que sirve para tener una visión clara de cómo se compran los Bitcoins dentro de Coinbase. Por eso le vamos a dar a comprar ahora, esperamos un rato y la compra se ha realizado con éxito. Ahora ya tenemos ese saldo en Bitcoin y ya no tenemos ese dinero. Aquí nos pone que necesitamos realizar un depósito para realizar otra compra a futuros. De hecho, si nosotros ahora mismo actualizamos el dashboard, probablemente ya no nos aparezcan los euros, sino que nos aparezcan los Bitcoins directamente. Vamos a irnos a la parte de dashboard, aquí a la cartera, y encontramos en euros 0 y el resto lo encontramos en Bitcoin. De esta manera habremos comprado criptomonedas, Bitcoins, podemos comprar todas las que queramos, como os enseñaba antes. Y si quieres seguir aprendiendo dentro de Coinbase, mírate este vídeo que te dejo aquí o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.